La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que solo en instantes estará nuevamente con nosotros aquí en la cabina para presentar este programa que cuenta siempre con la gentil sintonía de todos ustedes y se difunde a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que hemos estado reunidos durante esta semana en un encuentro latinoamericano y del Caribe, en el cual hemos tratado diversos temas que tienen que ver con los medios de comunicación. Han estado nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo, Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín, Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1, nueva frecuencia, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba, La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado con el 92.5 en la frecuencia modulada. Y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodomco, ahí están todos, Rosa María, los programas que aquí se emiten. ¿Cómo estás? Bien, llegué corriendo, 8:03 para empezar nuestro programa, que hoy va a tener, por supuesto, el foco en el mundo, dado que tenemos muchas noticias internacionales. Creo que sí. Tres muy importantes. Una, la destitución de Dilma Rousseff como presidenta del Brasil. La segunda, una manifestación multitudinaria convocada por la oposición en Venezuela. Y la tercera, la visita de Donald Trump a México, cosa que ha sorprendido, por supuesto, para empezar a los propios mexicanos, ¿no? Sí. ¿Qué hace un hombre racista que los ha insultado, discriminado y ha dicho las cosas más horribles de los mexicanos, invitado por el presidente Peña Nieto en México? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy día porque es muy extraño. De verdad. Pero eso es lo que ha sucedido. Además, no es que el señor Peña Nieto lo haya invitado y le haya llamado la atención sobre el trato dispensado a los mexicanos, no. Al contrario, lo recibió muy bien, como decían, le faltan las rodilleras nomás. Es una cosa impresionante, ¿no? La explicación ya la veremos después. Se sugiere que ha habido una visita mixta, etcétera, de ambos candidatos. Bueno. Pero vamos, en caso de Peña Nieto no era políticamente oportuno para nada, ¿no? Porque no está muy bien tampoco él allá en su país. Después de lo del plagio era un desastre. No, como político un desastre. Sí, sí. No se entiende. Pero bueno, tenemos, como digo, bastante noticia en el mundo. Nunca hay que mirarnos solo el ombligo. El mundo es más grande de lo que uno cree y hay cosas que pasan muy parecidas a las que nos pasan en nuestro país, pero que finalmente pasan en otras partes también. Sí. Y hay también un plan de reactivación económica que se va a presentar al Congreso de la República. También hoy, ¿no? Se supone que se va a elegir al defensor del pueblo, ¿ya? La señora Luz Salgado se ha puesto brava y ha dicho que al que falte se le descuenta, que acá no le falta a nadie. Claro, necesitan además 88 votos, no es poca cosa. El fujimorismo solo tiene 73, así que alguna negociación, tiene los 5 del APRA, 78, pero les faltan 10. ¿Ya? ¿Los podrán conseguir dónde? Ese es el tema. Entonces ahí vamos a también a tener una conversación importante. Y una elección sumamente postergada ya por muchos años. Pero, por Dios, acá hemos tenido en la historia de la Defensoría, la Defensoría se crea en el año 93, con la Constitución del 93. Hasta la fecha hay 23 años de Defensoría. Sí. Bueno, solamente 2 veces hemos tenido defensor. Beatriz Merino, que fue la última, y Jorge Santisteban de la hoy día. Claro, de los 23 años, solamente 10 años ha habido defensor. Los otros 13 han sido defensores ad interinum, o sea, encargados. Walter Albán fue defensor más tiempo de lo que dura el mandato de un defensor. Más de 5 años. Eduardo Vega, ya estamos ¿en qué año estaremos? ¿En el 4º ya o 5º probablemente? Claro. Fácil, o más. Entonces, es impresionante lo que pueden hacer con este cargo sin el Congreso tener la obligación de nombrar a un defensor. Hay algunas ideas de reforma que dicen, por ejemplo, Transparencia presentó una reforma que señala que se le da unos meses de plazo al Congreso. Si no elige la Corte Suprema. Y se acabó. Y si la Corte Suprema no elige el presidente de la República. Listo. Ya, o sea, por Dios.
No, tienes que poner alguna sanción por no elegir. Pero antes de desviarnos a otro tema, anoche, muy tarde, se ha leído la sentencia del caso Acomarca, un asunto que vamos a tratar hoy también. Es importantísima porque es hacer justicia 30 años después de una masacre. El año 85, 31 años después de una masacre, agosto del año 85, una patrulla militar liderada por Telmo Hurtado incursionó en el pueblo de Acomarca y, para hacerles breve la historia, asesinó a 69 personas. Hay algunos que señalan que son 71 personas, que incluían mujeres, niños, bebés recién nacidos, ancianos. Es decir, masacró a una población enterita, completita. Familias enteras murieron en la comarca masacradas porque el ejército quería dar un escarmiento a esta población completa. El crimen se investigó durante muchísimos años. Telmo Hurtado huyó de la justicia, huyó del país, luego huyó de la justicia, finalmente se entregó, fue juzgado ayer, y otras personas han sido juzgadas con él también, que están todas prófugas de la justicia. Por ejemplo, el general Mori, que ha sido señalado como la persona que le da la orden verbal para que arrase con el pueblo. Según los testimonios de los que pudieron escapar, las mujeres fueron todas violadas, incluidas 3 embarazadas. Esa fue la conducta de los militares en ese lugar. Y en ese momento, no estamos diciendo que todas las Fuerzas Armadas hayan actuado así, ni que no hayan tenido más bien una conducta heroica. Pero esta persona, que no es un psicópata porque no es un inimputable, actuó de una forma cruel, despiadada, sobre personas absolutamente inocentes. Y finalmente se supo todo lo que había pasado. Anoche realmente el Poder Judicial tiene que cuidar las formas, ¿no? Tú no puedes tener adeudos esperando 30 años por justicia, y los han tenido parados afuera del penal Castro, donde se llevó a cabo la audiencia. Han leído la sentencia de noche, en medio del frío. Los familiares le hicieron una pequeña ollita común y le han estado convidando sopita a los periodistas, para que ustedes vean cómo llega a ser la solidaridad humana. Y adentro solamente dejaron entrar a 8 periodistas, sin cámaras, una de las sentencias más importantes. Y finalmente, por mayoría, de repente ahí estaba el pleito, se decidió que este era un caso de grave violación a los derechos humanos, y por tanto un delito de lesa humanidad e imprescriptible. Ese es el tema. Grave violación de derechos. Miren, no se me ocurre qué cosa puede ser más grave que entrar a un pueblo, meter a toda la población en 2 chozas, separarlos, violar a las mujeres y luego pasar a acribillarlos a todos, incluidos niños. Hay menores, veía la lista, de 4 años, menores de 4 meses, bebitos. O sea, bebitos, todos acribillados, mujeres embarazadas. O sea, ninguna piedad, pero ninguna piedad. No sé si esta gente se ha arrepentido años después de lo que sucedió, pero la verdad es que no sé si el arrepentimiento alcance para haber matado a toda esta gente que obviamente era quechua hablante, obviamente era pobre, obviamente esto ocurría a las alturas de Ayacucho, donde se pensaba nunca iba a llegar la justicia. No estuvieron en la audiencia, repito, varios de los militares condenados, salvo Hurtado, que está preso. Y eso es bien importante, porque hay que colocar en el sistema de recompensa del señor Carlos Basombrío a todos aquellos que no estuvieron. No es poca cosa. O sea, hay que tener clarísimo quiénes han sido y quiénes no. Hay condenas a 25 años para Wilfredo Mori Orso, para Nelson González, pero también han habido absoluciones en la cadena de mando. Pese a eso, ha reconocido responsabilidad Lasana a la cadena de mando, que también esto cambia, ¿no es cierto? Porque normalmente no se reconoce responsabilidad a la cadena de mando. Esta vez está claro que sí hubo una cadena de mando. Y acá me dan una cifra más precisa. De las 69 víctimas, 30 eran niños. ¡30! O sea, ¿cómo puedes matar a 30 niños? O sea, alegando que son terroristas. ¿Qué clase de patrullaje militar es ese? ¿No es cierto? Entonces, bueno, están todos condenados a 25 años y no hay pues intervención individual de Telmo Hurtado, como se dijo muchas veces. Este ha sido solo Telmo Hurtado. No, no es así.
Hay intervención de 2 patrullas en la comarca, se ha determinado, y en eso estamos, ¿no? Hay, por supuesto, gente que está en contra de este tipo de sentencias, ¿no? El doctor Nakazaki dice: solo en el Perú, 30 años después, ancianos y enfermos militares son condenados a 25 años de cárcel. Pena de muerte para defensores del Perú. No, doctor Nakazaki, toda gloria para los defensores del Perú, pero si usted manda a matar a 30 niños, usted no es un defensor del Perú. Usted es un asesino, así de fácil. 30 niños. O sea, estamos hablando de niños. Entonces, eso es inaceptable. Una sociedad democrática no puede aceptar eso, como si nada hubiera pasado. Esta sentencia, por supuesto, es apelable también, y seguramente algunos de los culpables apelarán. Pero por lo menos los familiares de o aquellos que pudieron huir y sobrevivir, están reclamando que se cumpla la sentencia, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y hubo muy pocos sobrevivientes, La familia Baldeón, ¿no? Es uno de los apellidos que más se repite. Fue exterminada. Y la gente en Lima no lo supo. Eso es una de las cosas que hay que saber. En el año 85 estas cosas, no había pues internet, teléfonos celulares, estas cosas se sabían mucho después. Pero cuando se supo, una comisión del Congreso decidió investigar toda esta información, y se investigó en el Congreso en el año 85. Se investigó en el año 85. La masacre se produce en agosto del 85. Alan García acababa de entrar como presidente. No se puede establecer una relación con él, porque no solamente acababa de entrar como presidente, sino porque fue una época en que los militares, discúlpenme, hicieron lo que les dio la gana en Ayacucho. No tenían control alguno del poder civil. Entonces, simple y llanamente, estas vendetas sucedían, ¿no? Tomo lo que decías hace un momento, Rosa María. Hay cosas que pasan y hay gente que perpetran ese tipo de crímenes pensando que nadie lo va a saber en el tiempo, que esto nunca se va a conocer. Hoy, como tú bien lo dices, tenemos todos los recursos de comunicación habidos y por haber, y de hecho, si hoy sucede un crimen en algún rincón de nuestro país, lo vamos a conocer y seguramente se estaría comentando en este programa acá, pero ¿cuántos casos pueden haber que hasta ahora no conocemos, que no se ha permitido la investigación? Y que, digamos, estas familias ya han pasado, 30 años es mucho tiempo, ya han pasado a 2 o 3 generaciones simplemente, y pudo haber quedado ahí, simplemente en el olvido. Y no va a haber una justicia si es que no se conoce de estos temas. Así es. Qué atroz, ¿no? ¿Cuánta información hay todavía del informe de la Comisión de la Verdad que tiene que ser investigada? Muchísima, por cierto. En la matanza de Cajamarca, además de las 27 mujeres violadas, hubo 12 hombres violados, para que miren el nivel de insanía, ¿no? Esto fue terrible. Y ayer ha habido realmente un maltrato a todos los que esperaban, periodistas y familiares, abogados, una lectura de sentencia razonable. Eran las 11 de la noche y seguían leyendo la sentencia, ¿no? O sea, de verdad. Carlos Rivera, de IDL, ha sido abogado de algunas de las víctimas, de los deudos. Vamos a poder hablar con él, me imagino, más adelante, para poder establecer en cualquier caso cuál ha sido su balance, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo ayer exhortaba al Poder Judicial a actuar con respeto, ¿no es cierto? Superar dificultades e iniciar la lectura de la sentencia, porque no iniciaban horas. Es una vergüenza. Pero en fin, solamente Telmo Hurtado está preso, se necesita que todos los demás condenados lo estén. Vamos a hablar de eso más adelante en el programa, pero luego de toda esta larga introducción, nos vamos a la pausa. Momento de la pausa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, 8:16. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, vamos a hablar de varios temas como hemos planteado el día de hoy, pero nuestra productora está llamando rápidamente a algunos de los abogados defensores de las víctimas de Acomarca.
justamente para hablar un momentito con ellos y discutir con ellos el resultado. Miren, en un proceso, por supuesto, nadie está 100% satisfecho, ¿no es cierto? Todos quisiéramos, cuando somos las víctimas, que a nuestros victimarios les pusieran a todos las penas más severas, ¿no es cierto? Y del otro lado, por supuesto, el victimario considera que es inocente y quisiera que no le pongan ninguna pena y lo absuelvan. Los jueces se encuentran en la mitad del camino normalmente la justicia, y es ahí donde se ha manifestado anoche el tribunal por mayoría, ¿no? Pero creo que destacable es establecer que sí hubo una cadena de mando y que el famoso comandante Telmo Hurtado no actuó solo. No, eso yo creo que es importantísimo, porque durante muchos años se nos dijo, no, ese señor era un psicópata, era un loquito, era un enfermo, estaba trastornado por las cosas espantosas que veía que hacían Sendero Luminoso, lo cual es verdad, Sendero Luminoso hacía cosas espantosas, y debido a ello, pues no quedó más remedio a este pobre hombre que hacer las locuras que hizo, que por supuesto el ejército no respalda. Pues ahora sabemos que hubo una cadena de mando, que el comandante obedeció a un superior, y que ese superior también tiene responsabilidad por lo que pasó. Nada hay peor que combatir la violencia con más violencia, y menos de este tipo tan horrenda, ¿no es cierto? Imagínense ustedes entrar a un pequeño caserío donde hay 69 personas, todos familiares, vinculados de una forma u otra, como sucede en un pueblo pequeño, y matar a 30 niños, violar a 20 y tantas mujeres, incluso violaron a hombres también. O sea, hicieron una masacre, y esto no duró unas horas, duró varios días. Entonces luego metieron a todo el mundo en fosas comunes y finalmente se encontraron, porque aún en el pueblo más recóndito del Perú hay alguien que sobrevive a lo lejos y observa y sabe qué es lo que ha pasado. Acomarca es una vergüenza para el Estado peruano. No es para el ejército solamente, sino para el Estado peruano, porque le falló a la gente. Le falló, los acusaron a todos, incluidos los niños, de terroristas. Todos tenían que morir. Era verdad, por supuesto, que en el caso de la zona, Sendero Luminoso había perpetrado ataques horrendos también. Y la respuesta del ejército, en vez de ser la inteligencia, ¿no es cierto?, la ubicación de los responsables, su captura, su detención, su juzgamiento, como finalmente se logró hacer con la cúpula de Sendero Luminoso y terminar con la guerra, fue la otra, fue la represión absoluta, que no conduce a nada. A lo único que conduce es a que el pueblo odie más a quien tiene que defender la democracia. 69 muertos, imagínense ustedes, asesinados por el Estado. ¿Ok? Entonces hay que tener muy clara la conciencia de lo que aquí pasó. ¿Saben para qué? Para que no se repita. Porque sabemos que pasó y sabemos que puede volver a pasar. Sabemos que puede pasar en cualquier momento, que en una pequeña población andina donde crean que nadie lo va a saber, ¿no es cierto?, se comete una atrocidad como la que se cometió en este caso especial. Esto es único, es especial, como dice la Comisión de la Verdad. En algunos momentos y en algunos lugares sí se violaron derechos humanos de personas inocentes por parte de las fuerzas del orden. Entonces, eso es destacable esta sentencia, y destacable también que se identifique una cadena de mando. Me dicen que estamos tratando de conectarnos con Ronald Gamarra, pero no entra la llamada. Vamos a comunicarnos en breve con él. Vamos a hablar del ámbito internacional. Rosa María Palacios, habíamos planteado ya al tenemos comienzo varios. Muchos temas. Uno de ellos, esta marcha que la oposición ha convocado para el día de hoy, y tengo entendido de que ya se están movilizando algunas personas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, que dicho sea de paso ha hecho una contramarcha, o ha organizado una contramarcha también. Lo de Peña Nieto y esta invitación a Donald Trump. También. Y Dilma Rousseff. Y lo de Dilma Rousseff. Tenemos bastante. ¿Con quién vamos a hablar primero? ¿Con nuestro amigo internacionalista? Así es. ¿O con... Alexander Carranza está con nosotros. Está con nosotros. Muy buenos días. Estamos con Alexander Carranza. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Buen día. Bueno, primero hablemos de la destitución de Dilma Rousseff. Ayer hablamos un poquito aquí en la radio. Ya se venía más o menos cantada. Lo que Dilma Rousseff sostiene es que ha habido un golpe de Estado en Brasil,
que se le ha acusado que no ha cometido un solo crimen y que ha sido destituida por una mayoría, o sea, de facto, en el Congreso, en el Senado, pero que esa mayoría no tenía razón alguna para destituirle y que por lo tanto se ha violado, se ha rasgado, ha dicho ella, la Constitución del Brasil y que luchará con todas sus fuerzas para revertir esta situación. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Efectivamente, ayer la expresidenta se dirigió en un tono muy fuerte respecto a lo que has manifestado. Lo que pasa es que está bien difuso el tema jurídico y el tema político. El tema político rebasa al tema jurídico porque efectivamente ella tiene un mecanismo que han empleado otros gobiernos anteriores que se consolida en su administración, que es maquillar el déficit fiscal, lo que se conoce y lo que se lee como las pedaladas fiscales. Entonces, la acusan de violación a la ley de presupuesto y un crimen de responsabilidad. Pero no queda muy claro, no queda demostrado suficientemente el tema, más bien lo que da una impresión y sensación de un extraño copamiento político contra ella. Y eso tiene una razón, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que había un tema de oportunismo político? Yo creo que lo que está habiendo, fíjate Rosa María, lo que ha pasado es la impresión que se tiene, es que esto se ha convertido en un mercado persa a partir de la llegada de... A partir de la llegada ahí te estamos perdiendo. Se cortó la comunicación. ¿Por qué sucede eso justo cuando se va a lanzar la Pepa? La Pepa se nos... esas propagandas antiguas, se acabó la pila. No, es importantísimo lo que nos está diciendo, claro, porque hay un grupo de observadores internacionales que dicen, bueno, efectivamente hay un problema de corrupción brutal, ¿no es cierto? Efectivamente, Lavallato es probablemente una de las investigaciones más grandes que se ha hecho sobre corrupción empresarial política, ¿no es cierto?, donde se licitaba gran obra pública en empresas del Estado y luego se daban coimas sobre esa materia. El Partido Nacionalista sacó un comunicado. Se ha expresado también solidarizándose con la expresidenta de Brasil. Su pata, Ollanta Humala es amigo pues de Dilma Rousseff, ¿no? Y además le ha dicho, bueno, que el pueblo la va a absolver en el futuro, una cosa así. Es verdad que el 60% de los senadores que votan a favor de la institución tienen cuestionamientos por corrupción. Y es verdad que el Partido Nacionalista de los Trabajadores, de los Trabajadores del PT, es el partido que la lleva al poder y es el partido que la traiciona. Porque los que están en el Senado entraron por ella, hasta que se dieron cuenta que podían hacerse el poder, si es que la destituían. Impresionante. Entonces, claro, ¿hay oportunismo político? Claro que lo hay, yo supongo que sí. Ahora, ese oportunismo político no podría realizarse si no tuviera un sustento en la calle, donde hoy Dilma Rousseff está muy desprestigiada por la ola de corrupción que hay en Brasil, descubierta, ¿no es cierto?, pero que no la alcanzaba aún y no fue la razón por la cual la han sacado, porque si lo hubieran sacado por Lavallato, yo entendería. La han sacado por ocultar información presupuestal sobre la verdadera situación de Brasil, que está en una recesión, dicho sea de paso. Si Brasil no estuviera en una recesión y si Brasil tuviera una presidenta con una enorme popularidad, el Congreso no podría hacer eso. Bien, hemos retomado la comunicación con el internacionalista Alexander Carranza. ¿Está con nosotros, Alexander? ¿Aló? Perdemos a nuestros invitados. Santa Rosita, ayúdanos, por favor. Nuestros invitados no logran conectarse con nosotros. No sé qué nos pasa con los teléfonos hoy día. Pero bueno, ese es el tema con Brasil. Oportunismo político. Ayer Francisco Belaúnde me dice, no llegamos al golpe de Estado porque todo el procedimiento es constitucional. ¿Ya? Pero lo que tú no puedes hacer es utilizar un procedimiento constitucional, y eso se enseña en las facultades de Derecho, para justificar sin razonabilidad alguna el abuso de un derecho. Es decir, imagínense ustedes que se nos ocurre que mañana el presidente de la República está loco. Entonces se paran 80 congresistas y lo vacan por demencia. ¿Ok?
sin peritaje médico, sin junta de psiquiatras, sin evaluación, sin nada. Bueno, pasó en Ecuador, a Bucarán lo vacaron por unanimidad. ¿Está loco? Sí, está loco, listo, chao. Bueno, eso no es constitucional. Puede ser una salida, ¿no es cierto?, a una situación, pero eso no es constitucional. Lo que ha habido en Brasil es una gran traición política, es decir, los que llevaron a Dilma Rousseff al poder por segunda vez, la traicionan en el Senado, son sus propios congresistas los que votan por su destitución. Eso es bien grave, y no por el fondo del asunto, sino para poner a otro en el poder hasta que termine su mandato, porque tiene que terminar el mandato de Dilma Rousseff, no convocan elecciones de inmediato. Si tú me dijeras, esto se hace para convocar elecciones de inmediato y cambiar las cosas, bueno, muy bien. Pero Ahora, hay un interés político en medio de todo esto, sí, está clarísimo. No, todo es sí. clarísimo. Además, reitero, no se le está acusando por el tema de Petrobras, de la institución de la cual ella fue presidenta, en un momento en el cual las coimas sí se produjeron, de acuerdo a todos los testimonios. No, se le está acusando de ocultar información relevante sobre el presupuesto público. Y por esa razón la han destituido. Complicado. Vamos a la pausa, Rosa Sí, María. regresamos para hablar de nuestros amigos venezolanos que ya se están organizando en las calles de Caracas, por supuesto con la ira de Maduro. Bueno, todo lo que le dé ira a Maduro me hace feliz a mí, pero claro, están asustados porque pueden haber infiltrados, pueden haber gente mandada por el gobierno para desbandar a los manifestantes. Ese es el problema. Y también hay un problema complicado que es que la marcha, digamos, no le va a torcer la mano a Maduro, que no quiere el referéndum revocatorio que se está pidiendo para este año. Para eso es la marcha, para exigir el referéndum revocatorio y por supuesto para sacar a todos los presos políticos que están hoy en Venezuela llenando cárceles y están siendo maltratados. Vamos a la pausa. A la pausa. Retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más aquí en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay mucha información sobre la comarca para los que están interesados. Ponen a Comarca, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y ahí van a encontrar toda la información. Regreso al tema anterior porque algunos están preguntando, y sobre todo los más jóvenes. Esto sucedió el 14 de agosto de 1985. La base, el pueblo fue tomado por una patrulla del ejército, ahora se sabe que fueron 2 patrullas del ejército, como una base de formación de terroristas. Imagínense, habían 30 niños. ¿Qué base de formación de terroristas? ¿Ya? Y el pueblo entero pues fue borrado el mapa, todo, completo. ¿Ya? Las mujeres y hombres en ese lugar estaban desarmados. Hay muchas divergencias sobre el número, por si acaso, ¿ya? Pero yo he dicho 69 porque ese es el número que se ha reconocido oficialmente con la lista completa y con todos los nombres, ¿no es cierto? Y esto tiene muchos años de juicio. Fíjense, han pasado 31 años de los hechos. 6 de los últimos años han sido en juicio. ¿Ya? Y recién ayer se ha podido hacer finalmente justicia. Hay un testimonio central, que es el de Teófila Ochoa, que era una niña de 12 años en ese entonces. Ella es la que testifica que los militares reunieron a los pobladores en 2 chozas, los acribillaron y les prendieron fuego. Ella vio cómo mataban a su madre y a 5 hermanos. Ella se escondió y sobrevivió, milagrosamente, ¿no? El propio Hotel Muntado ha confesado durante el proceso y confesó su responsabilidad en la masacre, la confesó completita, ¿ya? Y también afirmó que su accionar correspondía a una orden. Ese es el tema central. Y que acá hubo una cadena de mando, generando en el general Mori responsabilidad penal, y así lo ha reconocido por mayoría la Corte. Además, le ordenaron, señaló él, eliminar a los testigos de la masacre ante una inminente investigación del Congreso peruano que se dio un mes después. Entonces, Hurtado le ha dicho en los careos a sus superiores que digan la verdad y que asuman su responsabilidad. Qué frialdad, Dios mío, ¿no? Ahora, hay amplio material probatorio, eso no está fuera de toda duda, no solamente de Hurtado, de su culpabilidad, sino de toda la patrulla Lince 6,
y reitero, el general Wilfredo Moriorzo fue el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en el 85, fue el que planificó, ordenó un ataque encubierto para que se perpetrara la masacre de Acomarca. Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando se espera, en vez de darle las facilidades a las personas para ir a escuchar la lectura de la sentencia, citados a las 10 de la mañana, ¿ya? No los han dejado entrar hasta tardísimo. A las 8:15 empezó la lectura de la sentencia, 10 horas después del anunciado. Eso es una falta de respeto absoluta, ¿no es cierto? Ahora, claro, un familiar dice, si he esperado 31 años, puedo esperar 10 horas, pero de todas maneras, ¿no? En pleno frío, es una cosa inaceptable. O sea, esas cosas no las puede hacer el Poder Judicial. ¿A quién tenemos en línea, por favor? Alexander Carranza nuevamente. Regresamos al ámbito internacional. Nos escucharán nuestros amigos, pero vamos a ir un ratito a 3 hechos centrales. Hemos hablado ya de Brasil, Venezuela, con nuestro invitado Alexander Canales. ¿Qué se está jugando hoy en Venezuela, en Caracas? Bueno, lo que está acá en juego es precisamente saber cuál es la temperatura popular, la impopularidad de Maduro. Acá está en juego la institucionalidad enrevesada por Maduro y la legitimidad de acceder a un proceso limpio para terminar, como es lógico, de sacar a Maduro del cargo. Pero esto no es tan sencillo, porque las instituciones están absolutamente amarradas a la decisión política del gobernante de turno. Ese es el problema central, y como esto ya se sabe, se ha impedido la llegada de periodistas norteamericanos y franceses en primer lugar, para que cubran la información como una especie de veeduría de prensa, si se quiere llamar el término de manera informal, evitando de esta manera a la usanza más cavernaria de los 70s y 60s, que se conozca la realidad de un país, ¿no? Que ya está por demás, es insostenible. Bueno, y finalmente tenemos el tema de México, que también ha estado en la noticia. ¿Qué le pasó a Peña Nieto por la cabeza para invitar a Donald Trump? Dice que invitó a Hillary Clinton también a México, y bueno, y no solamente invitarlo, sino darle una gran atención, una gran acogida, decir que juntos van a construir infraestructura. Es un desastre. Entonces todo el mundo piensa que juntos... Así es. Peña Nieto tiene una vocación de bonzo, parece, porque realmente nadie se explica cuál fue el objeto de quién gana quién ganó finalmente. Por supuesto que quien perdió más fue Peña Nieto, porque si tenía una impopularidad galopante, ahora la tiene más. Por supuesto que los mexicanos esperaban unas disculpas públicas, y ni siquiera se mencionaron en las previas antes de entrar a la ronda de... Y no ha habido nada de esto, no ha habido disculpas públicas, no ha habido nada. Y es más, el comunicado conjunto, la palabra muro no se usa, sino que construiremos infraestructura para mejorar la zona de frontera, de manera conjunta, que se volvió loco Peña Nieto. O sea, parece que lo del plagio lo ha dejado un poco traumado, porque... no sé, hemos perdido, creo, la comunicación, pero creo que ha estado interesante la conversación. Pinceladas internacionales, amigos, porque yo siempre les digo, de vez en cuando hay que dejar de mirarnos el ombligo y ver que el mundo es más grande. Este programa los ha llevado al pasado y los ha llevado al mundo. Sobre todo al mundo de los vecinos, hombre. México no está tan lejos, Brasil no está tan lejos, ¿no es cierto? Y Venezuela no está tan lejos. Más bien, vamos a hacer seguimiento. Mañana les contaremos más de los resultados de esta marcha que promete ser multitudinaria. Caracas ha tenido marchas contra Chávez gigantescas. Esta promete serlo también. Y está basada en dos cosas. Primero, en una mayoría parlamentaria a la cual se acosa, a la cual se arrincona, a la cual se persigue. Un grupo de periodistas a los cuales no se les permite ejercer con libertad su profesión. Una oposición basada en el control que tiene el ejército de la población, pero un ejército que está comenzando a debilitar su apoyo a Maduro, porque se dan cuenta que la cosa puede terminar mal. Y tal vez tengamos, este año un referéndum revocatorio que por supuesto está controlado por un organismo de equivalente a nuestro Jurado Nacional de Elecciones, que es lo más mafioso que hay. Entonces, miren, cuando caen los dictadores, esta gente termina mal. Presa. O huyendo, claro, o muerta. O sea, de verdad, no es así tan simple.
Entonces, si Maduro tuviera 2 dedos de frente, estaría negociando su transición, en vez de estar generándole una guerra absurda contra el imperialismo, contra los yanquis, contra tontería y media, en vez de estar sentado viendo cómo sale. Ahora, están en el poder desde 1998. Sí, pues, es ¿ya? Estamos en el 2016. Ya tienen 18 años en el poder, se tienen que ir. O sea, eso es lo que el pueblo está pidiendo, que se vayan. Además de una crisis económica, con el petróleo $50 el barril, sin plata, sin comida, sin abastecimiento de productos básicos. O sea, el pueblo se va a levantar. Tengo aquí, por si acaso, regresando al caso de la comarca, estamos saltando muy graciosamente de un tema al otro, pero no crean, este programa tiene una organización mental, aunque usted no lo crea. Ya tengo las sentencias. Al teniente Telmo Hurtado se le han condenado a 23 años de prisión. Ya está preso desde hace 6. Al teniente Juan Rivera Rondón a 24 años. Y al general Wilfredo Mori a 25 años, como autores mediatos de la masacre. Miren, a los autores materiales han sido condenados Nelson González Feria, 25 años de prisión. Carlos Pastor Delgado Medina, 25 años de prisión. Y a 10 años de prisión los entonces soldados Silder Venancio Ramírez, Vicente Chupán Herrera, Pedro Amaya Miranda, Daniel Sales Arenas y Francisco Marcapaua Osorio. Lo que prueba que esta teoría de la obediencia debida es inaplicable en graves violaciones de derechos humanos. Si tú eres soldado y tu jefe, tu comando, te dice que tienes que violar a una mujer, esa no es una orden, no es una orden aceptable. Y hoy se forman mucho mejor a los soldados en derechos humanos. No se puede violar a una mujer aunque te lo ordene tu jefe. No se puede asesinar a un niño aunque te lo ordene tu jefe. Y eso merece prisión, porque tú tienes el discernimiento suficiente para saber que no hay obediencia debida. La obediencia debida es para órdenes de combate, en enfrentamiento de combate, no ante una población rendida a la que metes a una choza, la incendias después de haberla violado y masacrado. Ahora, sí, todos los detenidos, todos los sentenciados están fuera, no están detenidos. Ninguno. Hay 6 procesados más que fueron absueltos por falta de pruebas. Entre ellos, hay que decir, el general José William Zapata, que luego fue héroe en la guerra del Cenepa. Pero, miren, aunque, como repito, no todos puedan estar contentos, hubo algunas protestas durante la lectura de la sentencia, aunque no todos puedan estar presentes, satisfechos con el íntegro del quantum de la pena o el número de condenados. Yo creo que esto es un triunfo al final. A pesar de los malos modales del Poder Judicial, a pesar del maltrato a las víctimas durante tantos años, es un triunfo final. Porque de los 27 procesados se han condenado a... bueno, hay uno fallecido, ¿no? 10 están prófugos de la justicia, pero 10 han sido condenados con penas entre 10 y 25 años de cárcel, ¿no? 6 absueltos. Entonces, es impresionante el número de condenados que hay, ¿no es cierto? Entonces hay que tener conciencia. Carlos Rivera, que es el abogado de los familiares, se ha estado muchas veces con nosotros, está satisfecho con la condena y se abona la tesis oficial de 30 años de crimen, o sea, que ya no hay una sola persona que perpetre este crimen. O sea, no es solo Telmo Hurtado. Acá hubo un aparato. Eso es lo que ha aprobado la sentencia. Ahora, obviamente, los deudos esperaban condenas más duras, ¿no? Siempre es así, o sea, siempre es así. También se ha ordenado un pago de reparación civil de 150.000 soles para repartir entre los herederos de cada una de las víctimas. Es mucho dinero y, por supuesto, probablemente nadie los va a pagar, pero por lo menos consta que eso se ha hecho, ¿no? Y ayer fue mucha gente, fue mucha gente. A Comarca fue una de las poblaciones más afectadas por la violencia y para reparar a las víctimas se hizo la exhumación correspondiente de los cadáveres. No se pudieron identificar a todos, pero hubo un entierro formal de los pobladores de la comarca. Las fotos son muy famosas, dieron la vuelta al mundo. Y muy fuertes, por cierto. Justo estaba observando una de esas fotos que tiene como fuente Rick Chariyakta. Es un blog, por si acaso, donde está toda esta información y se ven las imágenes, la dramática fotografía donde se ven a los familiares cargando los cajones. Blancos. Y una gran cantidad, por cierto, incontable. En la foto no se puede contar la cantidad de ataúdes que se están Claro, porque mucha gente fue no solamente por los que murieron ahí, sino por los que han muerto y todavía no han encontrado. Como ustedes saben, hoy
el Estado está comprometido en una ley que se aprobó antes de que se vaya a Ollantumala en encontrar a todos los desaparecidos. Las familias saben dónde están enterrados, más o menos los sitios se conocen, pero dónde está enterrado cada quien implica un trabajo enorme, forense, en que el Estado tiene que comprometer su mayor esfuerzo. Así estamos y así debemos seguir estando. O sea, hay que tratar fuerte estos temas. ¿Para qué? No para perseguir militares, por el amor de Dios, sino para que no vuelva a pasar, para que un soldado honrado, bien formado, sepa cuándo decirle, señor, no se puede. Señor, no se puede. Señor, deje a la niña. Señor, no la viole. Y un soldado bien formado le puede decir eso a su superior. No vamos a violar los derechos de la gente. Y hay mucha gente joven que en estos momentos tiene capacidad de voto, capacidad de elegir autoridades, capacidad de poder tomar decisiones frente a situaciones como estas o evitarlas simplemente con el uso de su ejercicio civil. Lean, investiguen sobre estos temas, miren esas fotografías que son muy descriptivas y entérense de todo lo que está pasando precisamente para eso, para que no se repita. ¿No? Exacto, para que no se repita, exactamente. Pueblo que olvida su historia, pueblo que la repite. Entonces, esto es un tema, es una historia de crueldad, de una crueldad horrenda, ¿no es cierto? Y tú no puedes matar a un bebé de 4 meses, pues. O sea, ¿qué tienes en la cabeza para matar a un bebé de 4 meses? 30 niños. O sea, eso tenía que tener justicia. Ha demorado muchísimo, muchísimo, pero finalmente se ha castigado. No 100% lo que querían los deudos, nunca es así, pero sí, creo yo, algo muy cercano a la justicia y además probando las teorías de la defensa, de la línea de mando, que fue importantísimo probar de que esto no fue una persona única y que además de la línea de mando hubo acá graves violaciones a los derechos humanos, son delitos de lesa humanidad y no han prescrito. Nos vamos a la pausa. Volvemos con lo último de esta edición del programa. Hay Esto más. es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hay más, porque también vamos a hablar de qué está pasando en el Congreso. Hoy día se elige al defensor del pueblo, por Dios. Tenemos 3 buenos candidatos, pero parece ser que esto se va a definir entre los fujimoristas. No, señor. Así no funciona, así no juega Perú. Porque esta gente necesitan 88 votitos y no los tienen. Tienen 73 nomás y 5 de la plaza, 78. Les faltan 10. ¿De dónde los van a sacar? He ahí la gran discusión. Y eso es lo que define la elección finalmente. Esos 10 son los que dicen ya, Claro. ¿te gusta? No, yo no voto, pues. Ya está listo, se acabó. ¿Cómo es cuando una pequeñísima minoría se vuelve importante? Los últimos serán los primeros. Así es Radio Santa Rosa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien. Estamos en este momento recibiendo noticias internacionales. En Cabo Cañaveral, como ustedes saben, se encuentra la base aeroespacial de la NASA. Estaban trabajando en un nuevo experimento para lanzar un cohete no tripulado. Son cohetes de prueba, el Falcon 9. Y este cohete no tripulado ha explotado en los Estados Unidos, en Florida, en Cabo Cañaveral. En este momento estamos viendo las imágenes de la explosión a mucha distancia, por supuesto, con humo que sale y no tenemos reporte de daños ni heridos. Son cohetes no tripulados, reitero, el cohete no ha sido disparado, sino simple y llanamente estaba localizado para partir y ha explotado. No sabemos si fue antes o durante el conteo o simple y llanamente se ha manifestado de esa manera la situación. Pero esto lo dejamos aquí. Estamos viendo también lo que está sucediendo en Venezuela. Enrique Capriles, el contendor, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones de Maduro, está convocando a través de su Twitter y dice: el 1 de septiembre el país se une en la toma de Caracas para exigirle al CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, la fecha
para el referéndum revocatorio este año, 2016. Entonces, estamos en esa situación. Se llama la gran toma de Caracas, ese es el hashtag. Queremos fecha y queremos revocatorio. Eso es lo que ha unido a toda la oposición venezolana. ¿Y continúan las amenazas también, Rosa María? Sí. Ha acusado obviamente a la oposición de planear un golpe de Estado con todo esto y de mandar a prisión a dirigentes opositores si se desata la violencia en la manifestación. Bueno, que la van a desatar ellos. Ha dado la pues. fórmula, ¿no? No, claro, que Sí. esa es la típica, la desatan ellos y después se meten preso. ¿Ya? Ahora, es muy gracioso porque está Capriles marchando y está marchando alistándose con su gente, ya está mandando imágenes ya de lo que es la movilización de él con su gente, que no es poca cosa lo que veo en las imágenes. La verdad, ustedes van a ver las pistas principales de Caracas, sin automóviles, solamente con gente marchando, con grandes banderas venezolanas que se están preparando ya para marchar. Es temprano, son 8:56, tenemos 1 hora de diferencia con Caracas, pero muy pronto tenemos no 1 hora, porque se le ocurrió a Maduro hacer que la diferencia fuera media hora, ¿no? Esas cosas enloquecidas de este señor, que el caballito mire para allá, que la cosa para acá. Ahora tenemos media hora de diferencia con Caracas, ¿no es cierto? Entonces es una cosa de locura, o hora y media creo, ya no sé. Entonces, en fin, acá Capriles lanza arengas fuertes, dice: miedo tiene Maduro, más obstáculos, más gente a las calles, pacíficamente. Vamos, Venezuela, llegó el 1 de septiembre. Este camino comenzó. Vas a tener que trancar Venezuela, Nicolás Maduro, le dice, porque mientras duermes, nuestra gente firme en llegar a Caracas. Queremos revocatorio. Capriles es uno de los dirigentes no presos más importantes, ¿no? Entonces ha repetido durante horas: mientras más obstáculos ponga Maduro y su cúpula corrupta, más gente para la calle de mañana. Miedo tienen ellos, nuestra gente firme. Es impresionante la cantidad de gente que va a salir a marchar. Y además tenemos, como ustedes saben, en Venezuela, y yo lo digo con todas sus letras, presos políticos. Porque tú no puedes estar preso, condenado a 13 años, como Leopoldo López, cuando no has hecho nada más que salir a protestar por una situación de injusticia. O el caso del alcalde de Caracas, que también está preso por ser el alcalde de Caracas. Eso es una injusticia, una inmoralidad. Y Maduro probablemente tenga que pagar por ella. Esto se paga con la protesta popular, que, reitero, se une, como siempre, ¿a qué? A una crisis económica espantosa, donde la gente está en una situación desesperada en un país que es riquísimo en petróleo. Pero en fin, ese es el problema. Eso es lo incomprensible de la situación. Es un país rico en petróleo, digamos que es el elemento que prácticamente mueve al mundo, y está pasando por una crisis como esta, ¿no? Así es. Ampliamos un poco la información de lo que comentabas hace un momento, la explosión que sacudió el Centro de Actividades Espaciales de Cabo Cañaveral. Se trata de un accidente durante la prueba de cohetes de la empresa SpaceX. La NASA ha confirmado que la empresa realizaba una prueba de rutina en un cohete de la base de la Fuerza Aérea. El impacto fue sentido, obviamente, en edificios a varios kilómetros a la redonda, y algunas explosiones ocurrieron en minutos posteriores. Este cohete estaba programado para enviar un satélite el fin de semana que iba a dar servicio a Israel. Qué pena, porque en realidad estos cohetes salen no tripulados. Ajá, es no tripulado. De Estados Unidos y de Rusia, básicamente, y, por ejemplo, mandan los satélites educativos. La Universidad Católica mandó su satélite educativo desde un cohete que salió de Rusia, y tenían espacio como para 12 nanosatélites, por decirlo. Sí, son pequeñitos. Una cajita. Entonces, el cohete suelta la caja en el espacio, ¡pum!, salen los pequeños satélites chiquititos, te dan tu lugar en el espacio, no lo puedes poner en cualquier sitio. Me explicó todo esto el profesor Jorgero, a quien deberíamos invitar un día que nos explique todo este tema. Y lo más increíble es que todo este satélite se armó en el Perú, completito, en la Universidad Católica, y paría otro. A los 30 días se abría, ¡pac!, y salía uno más chiquitito. Tenía su hijito, que también mandan solo información, o sea, temperatura, velocidad, data muy gruesa, pero lo que están es probando si funciona o no. Bueno, me dan un dato más sobre el tema de la comarca que es importante tener.
Hurtado continuó su carrera en el ejército gracias a la amnistía que decretó Fujimori en el año 95, acuérdense ustedes, esa famosa ley de amnistía para el Grupo Colina. Finalmente, con el escándalo, el Ejecutivo pidió su baja en 1999. Llegó a ser mayor dentro del ejército. Este hombre que fue conocido como el carnicero de la comarca. Llegó a ser mayor hasta el año 99. Luego fugó el país, vivió en Estados Unidos, una magnífica vida, las fotografías de sus casas y de todo lo que le dieron, bastante interesante, por decirlo de alguna manera, hasta que finalmente yo creo que, carcomido por su conciencia, volvió y confesó todo y le dijo a sus superiores: ustedes me dieron la orden. Eso no ha pasado nunca en el Perú, así que creo que es importante que se haya sabido por lo menos la verdad. El primer acto de justicia con una persona frente a sus deudos es que ellos sepan la verdad. Lo terrible es que a veces ni siquiera sabes la verdad. Así es. Sabes que desapareció, sabes que lo encontraron muerto, pero no sabes qué pasó en el camino. En este caso, la verdad se ha abierto paso, se ha conocido la verdad, se ha sancionado a los culpables, se ha establecido una cadena de mando y que sirva de ejemplo a todos de que no se obedece una orden violatoria de derechos humanos jamás, en ninguna situación. E incluso para cualquier otra organización, usted no acepta una orden de su jefe que sea corrupta. ¿Sabe por qué? Porque usted va preso con él. Así que no se le ocurra. 9:02, nos tenemos que despedir. Nos vamos hasta el día de mañana, Rosa María. Pero ha sido un programa muy variado. Por si acaso, para todos los amigos que quieren volver a escuchar la entrevista con el presidente Kuczynski, está colgada en mi blog. Ya anoche he hecho una pequeña crónica de lo que pasó acá, de todo el laberinto que tuvimos, de la visita. Nunca faltan los envidiosos, porque así es la naturaleza humana. Pero también hay buenos comentarios. No, magníficos. Pero nunca falta el envidioso. No, Dice, pues, porque hay una radio chiquita, si nadie la conoce. Oiga, esta es una radio católica pastoral sin fines de lucro. Por eso, ¿no es cierto?, no estamos en la medición de CPI, porque no tenemos plata para pagarla, así de simple. ¿No es cierto? Esta radio vive de la caridad de sus oyentes, que es muy generosa, pero no tanto, pues, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que no se pueden pagar. Por ejemplo, no podemos comprar una señal FM, ya lo hemos explicado 20 veces. Nos encantaría. ¿Qué está pasando? La tecnología está yendo más rápido que el Estado y ahora usted nos escucha con una aplicación en su celular. Con lo cual pronto no vamos a necesitar ninguna cosa FM. Y vamos a invitar pronto, estuve ayer con la secretaria técnica de Concord TV para que nos explique por qué el tema de la radio digital está abandonado en el Perú, en pañales, porque el Estado no le ha puesto ningún interés. La radio digital permitiría tener cientos de señales, cientos de frecuencias sin que nadie se esté peleando, ¿no? Y antes de que el Estado las asigne a dedo y las regale a todo el mundo, como hizo con las señales digitales de TV, que se las regaló a los canales oficiales, como si tuvieran poca plata, ¿no es cierto? Antes de que eso suceda, cuando venga la radio digital, pues que discutamos un poco dónde van a estar las radios educativas, dónde van a estar las radios que tienen un contenido pastoral, etcétera, que ayudan a la sociedad a ser una mejor sociedad, por el amor de Dios. Al Estado le tiene que interesar eso, no solamente el morbo, creo, ¿no? Supongo, sospecho. Nos vamos. De repente le gusta el morbo, ¿no? No sé. Pero en fin, nos vamos y se quedan con Ismael en la noticia. Volvemos en cualquier momento con más información y mañana con Rosa María Palacios a las 8 de la mañana. Por supuesto que sí. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.